bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Buenos días, amigas y amigos. Buenas tardes ya. Transmitiendo aquí desde San Juan de Puerto Rico. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Buenas tardes nuevamente. Hoy es 6 de noviembre del año 2013 y somos Bonita Radio transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico a través de www.ustream.tv /channel Bonita Radio y a través de www.bonitaradio.net. Este es el segmento de La Previa. Bienvenidos todos hoy en un día muy interesante en que es un día lleno de encuestas. Y todo el mundo está comentando qué está ocurriendo con las encuestas y apenas terminados los primeros 10 meses del nuevo gobierno, ya todo el mundo está especulando de que se ha decidido el futuro del país. Yo, siguiendo la tradición de nuestro programa, que es un programa particularmente dirigido a la Asamblea Legislativa, pues hoy me voy a tomar la libertad de poder comentar con ustedes algunas de las cosas de la encuesta que publica el periódico de mayor circulación en el país. Vale la pena tener en cuenta de la importancia que tiene cuando un periódico de esta naturaleza emite unos pronósticos o unos estudios de este tipo. En las encuestas siempre hay que recordar que las mismas tienen unos márgenes de errores. Nos hacen el siguiente señalamiento los editores sobre cómo se llevó a cabo esta encuesta. Vamos a comenzar por ahí. Nos dicen que esta encuesta se llevó a cabo mediante entrevistas personales realizadas por toda la isla con una muestra de 1,000 participantes, de personas con 18 años o más de edad, o sea, elegibles para votar. Uno por cada hogar. Nuevamente protesto, como lo he dicho antes en mi programa, nunca me han encuestado a mí, ¿ok? De acuerdo con los datos del censo, todos los resultados de la encuesta se han ponderado en su proporción correcta para ajustarlos a variaciones de edad y sexo de la población. Este tipo de encuesta genera un error de muestreo no mayor o menor de 3% de lo que se hubiese obtenido al entrevistar a toda la población. El margen de error puede ser mayor al describir subgrupos, ¿ok? Fíjese, subgrupos pequeños dentro de la muestra. Las entrevistas fueron entre el 26 y el 29 de octubre del año en curso. Unos días bastante candentes, unos días llenos de mucha controversia y que aquí los hemos repasado. Posteriormente se realizó una encuesta telefónica de seguimiento a 500 personas que ya habían participado para sondear datos específicos en cuanto a otros particulares de las encuestas que se han producido, que son variadas. Se juzga el performance del gobernador, de la Asamblea Legislativa, asuntos como la criminalidad. O sea, es un conjunto de issues que se toman en consideración. Yo no soy perito en encuestas, pero aquí está Kimberly y los demás compañeros que han estudiado en las comunicaciones el valor de las encuestas y la metodología de las encuestas. Y ya ellos podrían incluso dar mayor luz sobre el particular que lo que puedo hacer yo. Fíjense que la encuesta cubre un periodo de 7 meses en realidad, porque se compara con la encuesta que se realiza en abril, posiblemente con personas diferentes, ¿no?, a las que fueron encuestadas para aquel momento. En abril, la encuesta se lleva a cabo entonces dentro de los primeros
primeros 3 meses de una nueva Asamblea Legislativa, y hoy se lleva a cabo 7 meses después, o sea, dentro de los primeros 10 meses de la Asamblea Legislativa, con todas las situaciones que hemos esbozado en el transcurso de este semestre aquí en la previa. Aquí hay una cosa muy interesante, porque se concentra no solo en las expectativas de la Asamblea Legislativa, sino también hay una concentración o un subgrupo, una subencuesta dirigida hacia la actuación de los presidentes de esos cuerpos. Lamentablemente no lo tenemos dividido, Asamblea Legislativa, no la tenemos dividida por cuerpos, mas sin embargo, interesante que no sé cuál es la lógica, sí singularizan entonces el performance de cada uno de los presidentes. Vamos a hablar primero de la Asamblea Legislativa. Según la primera pregunta o el primer cuadro que tenemos ante nuestra consideración es el desempeño de la legislatura contra las expectativas. Allá para abril de 2013, o sea, empezando a los tres meses de haberse organizado el nuevo gobierno, 35% decían que era peor de lo que esperaban y 51% decían que era igual a lo esperado, 9% mejor de lo esperado y 5% no estaba seguro. O sea, la primera pregunta que surge a nuestro entendimiento, ¿qué era lo esperado? Esa pregunta no la podemos contestar, Kimberly. Nadie la hizo antes de llevar a cabo la encuesta. ¿Qué era lo que esperaban en abril la gente de la Asamblea Legislativa? Entonces, en noviembre de 2013, 51% dice que es peor de lo que esperaba, 39% dice que igual que lo esperado, 5% mejor de lo esperado y 5% no está seguro. O sea, los que no están seguros siguen en igual de número, pero cambian los que estaban contentos o los que no están contentos. Y nuevamente, ¿qué era lo que esperaban? Si nos ponemos a hablar nosotros de aquellas cosas, aquellos trazados generales que habían. Número 1, que los legisladores tenían que ajustarse su salario. Se lo ajustaron. Que los cuerpos debían de acabar con aquella política de callar a la gente, de no dejarlos hablar, etcétera, de la participación ciudadana. Se abrieron las puertas del Capitolio nuevamente, la galería está abierta nuevamente. ¿Y a qué responde esto? Quédense con la pregunta en sus mentes. ¿A qué responde entonces este descenso en términos de liderato? Vamos a ver. Esa situación de aumento en peor de lo que esperaban se pone más agresivo en términos de los partidos políticos. Fíjense bien, dentro del Partido Popular Democrático sigue manteniéndose un 54 a un 50% de aceptación de lo que han hecho, en términos positivos a la visión de la Asamblea Legislativa. 31% dentro de ese partido no está de acuerdo. O sea, el 31% sigue siendo menor, lo que te dice a ti que el gran balance en términos de negativo es un balance predicado en partidismo. Ya vemos el primer ingrediente que parece tomar control sobre esto, de manera tal de que te dice a ti que tenemos un problema, una evaluación predicada fundamentalmente en partidismo. ¿Ok? Todos contra los populares. Aún así, interesantemente, vemos entonces que hay gente que ve dentro del Partido Popular más positiva la
función de la legislatura, de la Asamblea Legislativa, que de los que votaron por Alejandro García Padilla. O sea que hay más populares viendo que la Asamblea Legislativa está haciendo un mejor trabajo que aquellos que votaron por Alejandro García Padilla. Eso es muy interesante. Incluso hay gente de García Padilla, son más de García Padilla los que tienen una visión negativa que los que no lo son o que no votaron por él. Esto es muy interesante, amigas y amigos, porque les voy a decir cuál es la relación y cuál es el vínculo. Fíjense que la tabla de estadistas, lo que gente que votó por Fortuño y que gente que encuentra o rinde un veredicto negativo al performance de la Asamblea Legislativa, se mantiene igual, 67% y un 67% en ambos. O sea, ahí está estable, está sólido. El Partido Nuevo Progresista sigue presentando una visión negativa. Mas, sin embargo, debemos notar el siguiente detalle. Incluso se mantienen en igual número, prácticamente 28 y 29%, aquellos que votaron por Fortuño, que creen que la Asamblea Legislativa está haciendo algo igual o de lo esperado. Interesante por demás. Así que yo tomaría con muchas pinzas la encuesta. La encuesta tiene entonces dos variantes interesantes que no son discutidas y que yo quiero discutirlas con ustedes hoy antes de ir al primer receso de nuestro programa de hoy. Uno es, repito, el partidismo y otra vez es lo que hemos discutido y que vamos a discutir brevemente en el día de hoy, que es la teoría política en relación a cómo en la democracia, en esta cosa maravillosa, en este ordenamiento maravilloso, según el grado de acercamiento entre líder y pueblo, el mayor grado de responsabilidad que se le impone a ese funcionario electo versus los demás. Vuelvo con ustedes ya mismo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted, tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio, Con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Amigas y amigos, aquí a la previa. Hoy, 6 de noviembre de 2013, desde San Juan, capital del archipiélago de Puerto Rico. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Estoy hablando de esta encuesta sobre la Asamblea Legislativa. Vamos a ver la columna muy interesante, que es el desempeño de Eduardo Batia contra las expectativas. Nuevamente no sabemos cuáles son las expectativas, ni cuáles eran las de abril, ni cuáles son aquellas que aumentan o disminuyen. Pero fíjense que el titular es muy interesante. El titular dice: Batia sufre desgaste en su figura, empeora en sus notas y la percepción de su labor legislativa. Por Dios. Todo esto es una conclusión que a mí no me surge del contenido del análisis. Pero vamos a ver las tablas. Allá en abril de 2013, sobre Eduardo Batia, 36% de los encuestados entonces dijeron que lo estaba haciendo peor de lo esperado, o sea, en 3 meses. Y 45% decía que igual a lo esperado, 11% mejor de lo esperado y el 8% no estaba seguro. En noviembre de 2013 los números dicen que 39% es igual a lo esperado, que 44% es peor de lo esperado y que se mantiene igual el número de 11%
que dice que está actuando mejor de lo que se esperaba y 6% no está seguro. El aumento, cuando lo vemos abajo, más abajo, vemos que el mayor número, aunque disminuye, mire qué interesante, 59 de los encuestados votaron por Fortuño. Y de esos 59, 58 dicen que Batia está actuando peor de lo esperado. En abril, sin embargo, 31, contrario a 30 en abril, o sea, uno más que votó por Fortuño, dice que Batia ha mejorado. Y de los 33 que votaron por García Padilla, que dicen que está peor Batia de lo que dijimos, es mayor que el número total de encuestados que dicen que él ha desmejorado. O sea, y vamos más allá. Le dan las notas a Batia. Y dicen que Batia tenía antes, ahora tiene un 37% que le da alguna credibilidad. No estamos comparando esto con nada. Con nada. O sea, no hay nada. Porque no hay con qué compararlo. 9% le da mucha credibilidad. 32% poca credibilidad, pero no sabemos qué quiere decir poca, ninguna o menos. ¿Ok? No está seguro, solamente hay un 6%. En las notas le dan 5% A, 21% B, 33% C, 24% D, 14% F. Y un 3% no está seguro. Fíjense qué interesante es esto, porque yo creía que en la escuela sacarse era una nota de aprobación. Por eso ahora vamos a ver si podemos hacer la próxima encuesta es aprobado, no aprobado, o suspendido. ¿Eh? Porque si usted suma 33 más 51 más 5, te da a sobre casi 60%. ¿Quiere decir eso que en menor o mayor grado hay una aceptación de 60% de la población de Eduardo Batia? ¿O no? Bueno, yo no sé. Las notas de Perelló son muy interesantes, porque tiene un 53% con el mismo análisis, 48 y 53%, versus el 50 más. Si le añades el 24, pues sobrepasa también el 60, casi un 70%. Así que yo no sé, no puedo entenderla. La credibilidad de Perelló, pues, tiene menos credibilidad, tiene alguna credibilidad. Sin embargo, tiene un por ciento de mayor credibilidad. Nadie entiende esto. Así que yo les dejo a ustedes con las expectativas. Miren. Hay un estudio muy interesante llevado a cabo por los profesores Mayer y Cannon de la Universidad de Wisconsin, de Madison, Wisconsin. Estos profesores tienen una obra publicada que se llama The Dysfunctional Congress, an Institutional Dilemma, donde el Congreso disfuncional, el dilema institucional. Yo aquí les he hablado a ustedes sobre lo que yo llamo el dilema. Obviamente no es posible y no son orientadoras este tipo de encuestas. Primero, no entren en los detalles. ¿Cuál es el detalle que le encuentran? ¿Por qué no me preguntan cómo usted encuentra a Batia? Yo creo que más efectivo es simpático, poco simpático, feo, bonito, inteligente, no inteligente. ¿Qué expectativas? ¿Por qué? Empíricamente, o sea, todos los estudios demuestran que un sistema republicano de gobierno, en una democracia como la de Estados Unidos, cuando nuestro sistema está creado a semejanza de todo el
desespero, toda la ansiedad, todo ese deseo de un país se canaliza en primer orden hacia las instituciones legislativas. El Congreso de los Estados Unidos ha llegado a algunos puntos o a puntos donde ha sido rechazado por más del 70% de los constituyentes en los Estados Unidos. O sea, odiado por más de cada 10 americanos por 7. Esto no es lo que demuestra esto. O sea que todavía o no ha llegado al fondo de barril la Asamblea Legislativa nuestra, al fondo, o que todavía está aumentando, no disminuyendo, sino hasta cierto punto manteniéndose estable su posición en cuanto a la comunidad, particularmente cuando tenemos tanto problema en el país, heredado o autoimpuesto. Esto quiere decir, amigas y amigos, que debemos recordar siempre que todas las cosas buenas que se logran, todo el crédito va a ir dirigido en nuestra sociedad hacia la figura del gobernador, del ejecutivo. Mientras que todo lo negativo, siempre hay la salida de podérselo achacar a algún instrumento. Y en ese ejercicio, un poco en esa psicosis, un poco negada, nos vamos a echar nosotros la culpa. Y esa culpa nuestra, que nos la echamos nosotros, la reflejamos en esos pares nuestros, que son los legisladores, que es la gente que nosotros tocamos de carne y hueso, que no lo vemos pasar en un carro a lo lejos con escoltas policíacas, sino que se detiene frente a tu casa o se detiene cerca de tu lugar de trabajo, o en algún momento tú tienes la oportunidad de compartir porque es el legislador ciudadano. Y entonces, esto va por un punto muy interesante. Yo creo que en términos de la Asamblea Legislativa, esto no es una encuesta negativa, porque ha podido mantenerse, a pesar de lo mucho que ha ocurrido entre abril y octubre de este año, ha podido mantener cierta similitud, cierto grado, cierta equivalencia, sosteniéndose. Y no creo, cuando sumamos y restamos la probabilidad de error de la muestra, sumamos y restamos, en realidad no estamos viendo ningún cambio significativo entre abril y entre octubre. Sume 3 o reste 3 y usted verá como la matemática es clara y precisa. Yo no concurro y creo que el análisis es un poco simplista, con el respeto que se deben merecer todos estos profesionales de las encuestas. Pero me parece que el análisis es superficial y me parece que el análisis básicamente vuelve a reflejar el descontento con toda la situación general que tiene el país y que por lógica en su mayor grado se refleja en términos de la opinión que expresa el pueblo sobre su Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes ya mismo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Bienvenidos nuevamente aquí a la previa, amigos. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero, recordándoles que nos pueden seguir también a través de facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita_radio. Amiga, les quiero dar un ejemplo para terminar esta discusión para que vean qué interesante es esto. La edición del periódico de hoy también tiene una evaluación o una encuesta relacionada con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto. Pero a diferencia de Batia y de Perelló, en este caso, no voy a entrar en los detalles, ¿no? Pero le dicen, ponen las siguientes preguntas. ¿Tiene la experiencia para el puesto que ocupa? ¿Está siendo efectiva en la lucha contra el crimen? ¿Ha mejorado la calidad de vida de los sanjuaneros? ¿Es alguien en que se puede confiar? Etcétera, etcétera, etcétera. Estos sí que son criterios interesantes, pero ¿y por qué no es posible hacer esos criterios en términos de los legisladores? Pregunto yo. ¿Cuáles son los criterios que utilizan para decir que el desempeño de Batia es igual a lo esperado? ¿Qué se esperaba? Aquí están hablando, mire, aquí están hablando de experiencia. Aquí están hablando de efectividad en cuanto a unas cosas en particular. Le pregunto yo entonces, ¿por qué esta disyuntiva, esta diferencia? ¿Por qué no nos pueden dar unos datos más interesantes que se puedan explicar? Por ejemplo, creo que Batia ha presidido mejor que lo hizo Tomás Rivera Chats. A ver cuántos van a contestar. Sí, no, igual, peor. Eduardo Batia ha discutido efectivamente los problemas fundamentales del país. No, esa pregunta no está. Jaime Perelló ha sido el mejor defensor que ha tenido la industria de pequeños y medianos comerciantes en historia reciente. No. Esos son criterios específicos. Eduardo Batia ha mantenido el orden institucional. Eduardo Batia ha logrado que se apruebe un código de ética. ¿Eso es bueno o malo? ¿Cuáles son los criterios? Ahí la gran diferencia que vemos nosotros en esto. ¿Y cómo es posible entonces que alguien mejore? Que alguien que crea en las encuestas, o sea, que le dé mucha importancia a esto. Yo soy Jaime Perelló, yo soy Eduardo Batia. Me senté en mi casa esta mañana y leí esto. ¿Cómo a base de esto yo puedo modificar mi conducta para ser un mejor legislador y un mejor líder? Pregunto, díganme, no entiendo. Desempeño, ok, la gente no cree que me estoy desempeñando ¿cuáles eran las expectativas? ¿Dónde están las expectativas? ¿En qué falló? O sea, yo no puedo. Esto no es un ejercicio educativo jamás ni nunca. Esto es de percepción, de cosas fluidas, que al fin y al cabo, debido a la ausencia de ese tipo de criterios, a mi juicio, y repito, yo no soy experto en encuestas, y menos, pero cuando se refiere a líderes legislativos, en nuestro sistema de gobierno, eso no es lo mismo que juzgar al gobernador. No es lo mismo que juzgar al gobernador, pero yo les digo, ¿cómo esto puede y mejora el funcionamiento de la Asamblea Legislativa? Yo no sé cómo se logra. Se reduce prácticamente o básicamente aquí al partidismo y lo vemos reflejado en los números. Lo vemos reflejado en los números. Y si añadís uno y sumas otro, pues quién sabe. Pero todo esto es un misterio. Es un misterio. ¿En qué issue? ¿En qué cosa? ¿Qué ha sido el error de la Asamblea Legislativa? ¿Por qué Perelló y Batia tienen una percepción menor que lo que se esperaba? ¿Por qué? ¿Porque no han sido totalmente independientes?
porque no han asumido un rol más protagónico que el propio gobernador, porque han sido armoniosos en sus relaciones entre intrarramas de gobierno. Mi amigo, yo estoy en el limbo. Ahora sí podemos especular que si puede haber habido algún tipo de deterioro, ese deterioro sí esté íntimamente relacionado con la percepción ciudadana que se tiene sobre los momentos que se viven. Y eso lo acepta él, lo acepta cualquiera y lo debe aceptar. Mientras más alejado estás, y aún Pierluisi cogió malas notas y está por allá, ausente. ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué estamos bregando? ¿Con qué estamos viviendo? ¿Qué instrumentos tenemos nosotros para poder pensar de que no va a ser lo mismo? ¿Qué va a ser? O sea, ¿le vamos a achacar todo lo que está ocurriendo en el país a estos gobernantes, a ellos en particular? ¿O se los achacamos a las instituciones? ¿Nos los achacamos nosotros mismos? Ese es el gran dilema. ¿Para quién trabajas tú? Oye, yo legislador, cojo esto hoy, y mi nombre, vuelvo y repito el ejemplo, y lo leo, y me tengo que preguntar, ¿y a cuál rol estoy fallando? ¿Al institucional o al ciudadano? Queriendo yo decir esa parte de la función política del legislador. ¿Cuál de los dos es el que no está funcionando? Me parece que en el político está un poco contaminado por, evidentemente, los números. Son más los que votaron por Rosselló que están opinando. No, pues lógico. No me dicen cuántos eran en abril. Me ponen a abrir la cosita, el resultado, pero no tengo los números, los subgrupos, no los tengo para abrir. Así que no puedo hacer el mismo ejercicio que estoy tratando de hacer. O sea, yo no podría decir entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Vamos a ver, que la gente todavía no está convencida. No estoy cumpliendo con mi función de comunicarme con mi pueblo. No estoy canalizando efectivamente las peticiones de mis constituyentes en mi distrito. Dicho sea de paso, en el caso tanto de Perelló como Batia, haciendo la salvedad, primero, de que no son gobernadores, y en segundo lugar, que son legisladores por acumulación. O sea, que no tienen un listado de peticiones y solicitudes característicos del legislador de distrito. O sea, entonces, ¿dónde es que está fallando? ¿En su manejo de la institución o en su manejo de los problemas del país? Esa es la gran interrogante que aquí no nos deja claro absolutamente nada. Yo voy a dar mi opinión. Pero es básicamente una descripción, no es una opinión, es una descripción. Tienes una asamblea legislativa que evidentemente ha estado trabajando muy coordinadamente con el Ejecutivo. No creo que haya habido un solo proyecto de ley del Ejecutivo que haya sido rechazado sua sponte o por capricho de una de las cámaras. Dicho sea de paso, capricho es una palabra mal utilizada, porque no todo es capricho. Me refiero por decisión exclusiva, única de una de las cámaras. O sea, votarle en contra, derrotar una medida del gobernador. Sí me consta de que puede haber habido algún desacuerdo que se ha discutido, pero se han aprobado. Con muy pocas limitaciones ha habido un esfuerzo de la Asamblea Legislativa por mortificar a los jefes de agencia. El Ejecutivo ha funcionado con la mayor libertad del mundo. No le han negado el consejo y consentimiento a nadie. A nadie. Incluso se han ya informado positivamente casos como algunos donde hasta periodistas, experiodistas y funcionarios o asesores de los presidentes se han sentado en contra, a hablar en contra de una nominación. O sea, la Asamblea Legislativa ha ido a la par
con el Ejecutivo, con raras excepciones, como lo es la cosa de energía, donde se ha levantado alguna discusión con respecto a cómo proceder con respecto a dicha crisis. Entonces, estas cosas son las que provocan la autoevaluación de la Asamblea Legislativa y de los presidentes de las cámaras para decidir si lo que procede es entregar todavía más apoyo al Ejecutivo o si esto es un llamado para que paren, que ya llegó el momento de correr por un camino paralelo o diferente al que está corriendo el Ejecutivo. Vuelvo con ustedes enseguida. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Volvemos aquí a la previa, amigos, en esto nuestro último y corto segmento de hoy, 6 de noviembre. Hoy en los Estados Unidos, como todo el mundo sabe, se están comentando los resultados de las elecciones de ayer, elecciones de gobernadores estatales particularmente. Hay que distinguir, pues obviamente, la elección del alcalde de Blasio en Nueva York, que por primera vez en 20 años le da la poltrona municipal de la ciudad más aventurera del mundo a los demócratas. Hay que destacar la victoria de McAuliffe en Virginia, un colaborador muy cercano de la secretaria Clinton. Y obviamente hay que destacar también el triunfo contundente del gobernador Christie en Nueva Jersey, que da un indicio y abona todavía aún más al potencial que tiene dicho candidato a una candidatura a nivel nacional dentro del Partido Republicano. Creo que hay que observarlas, todos estos acontecimientos, y vamos a ver más tarde en los próximos días cómo vemos el análisis en cuanto a crecimiento o decrecimiento de las diferentes o de las dos facciones principales políticas de los Estados Unidos, que son los dos partidos, el republicano y el demócrata. Así que esto ha sido muy interesante. En Puerto Rico, la noticia más importante de los últimos días ha sido el bye Pesquera. Se fue el superintendente Pesquera por fin. Y obviamente la llegada de John Toller Cintrón, que es el nuevo designado por parte del gobernador. Como todos ustedes saben, el superintendente designado nació en Nueva York, pero se crió en Puerto Rico. Toda su vida profesional ha sido en los Estados Unidos, como miembro de la policía de Nueva York y en ciertas instituciones relacionadas con la seguridad pública, ya sea la transportación o ya sean las policías, debo decir, ya sea los grupos policíacos especializados de la ciudad de Nueva York, como es el tráfico y como es la vivienda, que tienen sus propios grupos, la vivienda pública, que tienen sus propios grupos de cuerpos de seguridad. Yo no puedo hablar nada en contra o a favor del jefe Toller, excepto que yo sí me tengo que unir a varias interrogantes. La primera interrogante es que vale la pena discutir por qué buscamos a alguien, no importa que sea puertorriqueño, pero alguien que no está acostumbrado o que no está viviendo dentro de nuestro entorno. A lo mejor es que una mente objetiva o robótica, un robot, supercop, viene a dirigir todo el sistema y como está totalmente libre de influencia alguna, pues a lo mejor esa es una alternativa. Yo quisiera haber nombrado un jefe de policía que hubiese conocido
los demás componentes del sistema personalmente. Yo hubiese nombrado a una persona con conocimiento en cuanto a la criminalidad en Puerto Rico, no solamente desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista sociológico. Creo que hubiese nombrado una persona que conociera nuestro sistema correccional. Creo que debiera haber nombrado una persona que hubiese tenido una capacidad reconocida de bregar de manera internacional para atender este problema de la criminalidad como un problema internacional, particularmente en lo que se refiere al problema del tráfico de drogas. Vuelvo y repito, las costas no son nuestras, ni Tuller, ni nadie, ni King Kong, que no sean los Estados Unidos, pueden hacernos esto. En este último minuto, yo, pues obviamente tengo que desearle el mayor de los éxitos al superintendente, pero hay unas preguntas que voy a dejar sobre el tintero y que tienen que ser contestadas en su momento. ¿Por qué un sueldo exorbitante si el superintendente de la policía tiene un sueldo asignado por ley? ¿Hasta cuándo vamos los puertorriqueños a pensar de que no somos capaces de resolver nuestros propios problemas? Y esto a su vez, porque puede generar un poco de desconfianza entre los pares a nivel local. Finalmente, el civismo no nos lo van a enseñar la policía. El civismo lo vamos a enseñar nosotros en nuestras unidades más sociales más pequeñas, comenzando en la familia, siguiendo por las escuelas y siguiendo por todos aquellos escenarios de nuestra vida colectiva en las cuales uno tiene la oportunidad de aprender civismo, que no es otra cosa que ciudadanía, que no es otra cosa que respetar el ordenamiento, amar el ordenamiento y coincidir en términos de que todos queremos un mejor Puerto Rico para todos. Así que en ese sentido siento un poco de frustración, no menoscabando, repito, la capacidad o el potencial que pueda tener el designado. Le deseamos la mayor de la suerte. Y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de la previa de hoy. Nos vemos la semana que viene con el agravante interesante de que ya mismito entramos en los últimos días de sesión de esta Asamblea Legislativa, así que el próximo miércoles 13 la cosa estará mucho más caliente y veremos mucho más desarrollo. Entre tanto, pues mire, yo paso la página de la encuesta y me voy directo a la deportiva. Muchas gracias por escucharme en el día de hoy. Los escucho y los veo el próximo miércoles 13. Somos Bonita Radio. Síguenos en YouTube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.